Buenas tardes a todos y bienvenidos en esta tarde invernal, claramente. Vamos a abrir hoy el ciclo de charlas dentro de la Semana de la Ciencia que organiza la Universidad de Oviedo, que tienen por título Pensando la Ciencia y que, como bien saben ustedes, este año tenemos 3 conmemoraciones, 2 a nivel mundial y una a nivel local. Estas 2 conmemoraciones son, por una parte, la de asociada al Año de la Astronomía, celebrando el 4º centenario de las primeras observaciones telescópicas de Galileo, y por eso 2 de las conferencias dentro de este ciclo estarán dedicadas a temas astronómicos, que serán las de el miércoles Hay otras tierras en la galaxia, que tiene como ponente a Rafael Rebolo López, del Instituto de Astrofísica de Canarias, y la de el viernes a las 6:30 de la tarde, con el título El cazador de agujeros negros, siendo el conferenciante Xavier Barcons, del Instituto de Física de Cantabria. Otra será de recordando a un personaje de ámbito local, que es recordando a Francisco Grande Cobian, que tendrá por título eso, recordando a Francisco Grande Cobian, Ciencia y Alimentación, porque se cumple el centenario de su nacimiento en este año, y la conferenciante será Ángeles Menéndez Patterson, catedrática de la Universidad de Oviedo. Y la otra conmemoración es la del 2º centenario del nacimiento de Darwin y del 150 aniversario de la publicación de su obra más conocida y más polémica, El origen de las especies, y en ella estarán la charla que nos va a dar hoy Máximo Sandín, con el título La evolución a 150 años luz de Darwin, y la que pronunciará el jueves Eva García Vázquez, catedrática de esta universidad, con el título Darwin en el siglo XXI. Voy a ceder la palabra al doctor Tomás Díaz, decano de la Facultad de Biológicas, que hará una presentación más detallada de la trayectoria y de las particularidades de nuestro invitado de hoy. Tomás. Bien, muchas gracias. De nuevo, pues bienvenidos a esta Semana de la Ciencia y de la Tecnología. Y en estos momentos me cabe el honor de hacer la presentación del doctor Máximo Sandín Domínguez, que nos va a hablar, como ya ha dicho el presidente en este caso de la mesa, sobre la evolución a 150 años luz de Darwin. El profesor Máximo Sandín es profesor de Antropología Física de la Universidad Autónoma de Madrid. Se encuentra en el Departamento de Biología y sus líneas de investigación pues, están bastante y estrechamente ligadas a todo lo que es la evolución y las nuevas perspectivas en biología desde, lógicamente, de la mirada de la antropología. Es autor de numerosos artículos científicos publicados en diversas revistas de su especialidad, entre las cuales podemos mencionar algunas de ellas, y para no cansar al auditorio, como puede ser La transformación de la evolución, publicada en 2005, Retos ecológicos, debate sobre la simbiosis como fuente de innovación evolutiva, publicada en el año 2004, Hacia una nueva biología, del 2002, sobre una redundancia, el darwinismo social, del año 2000, y la teoría sintética, crisis y evolución, publicada en 1997. Estos son algunos de sus trabajos en artículos científicos relacionados con el tema de la conferencia. También ha publicado y es autor de diversos libros, entre los cuales podemos mencionar pues La mar y los mensajeros, la función de los virus en la evolución, de 1995, Evolución, un nuevo paradigma, publicado en el 2003, Pensando la evolución, pensando la vida, 2006, y también como profesor en la Autónoma de Madrid, pues ha impartido e imparte asignaturas muy relacionadas con el tema de la conferencia, como Ecología humana, Poblaciones humanas actuales y El origen y evolución del hombre. Su presencia en esta Semana de la Ciencia y Tecnología en la Universidad de Oviedo, y en concreto en esta actividad que hemos denominado Darwin en el siglo XXI, se debe sobre todo a su posicionamiento sobre la figura y la obra de Darwin,
que es bastante distinta a la que nos han presentado y nos van a presentar otros conferenciantes a lo largo de esta semana. Esto, pues, en todos los artículos, el doctor Máximo Sandín hace una crítica rigurosa del darwinismo, a la vez que propone una nueva manera de concebir la biología y, en resumen, la vida, ¿no? Y como ejemplo de esta actitud, lógicamente, sobre la figura y la obra de Darwin, podemos, si me permiten ustedes, dar lectura a una entrevista que el doctor Sandín ha hecho a la revista digital Homeopatía, ahora, que es una revista digital que se puede consultar perfectamente y la cual pues, me he leído ya íntegramente, y que el doctor Sandín, respondiendo a una pregunta del redactor sobre, en estos términos, este año es el 200 cumpleaños de Darwin. ¿Qué significó este personaje para comprender a los seres vivos? Y la respuesta del doctor Sandín, que es poco larga, pero la voy a leer porque creo que nos permite centrarnos en su figura y sobre lo que nos va a exponer a continuación, creo, en la conferencia. Y dice, ante la avalancha de mitificaciones, medias verdades y mentiras completas que se pueden leer en las exaltaciones de la figura de Darwin en todo tipo de medios de comunicación, sería necesario un tratado de historia o de sociología o de filosofía para valorarlo. Pero hay otro medio más sencillo, pero que al parecer no se les ha ocurrido a muchos de sus veneradores: leer los textos de Darwin. Tanto sobre el origen de las especies por medio de la selección natural o el mantenimiento de las razas favorecidas en la lucha por la supervivencia, resumido oficialmente con el título de El origen de las especies, como muy especialmente la ascendencia del hombre y la selección en relación al sexo, transformado en el origen del hombre, resultan muy explícitos sobre las verdaderas ideas y el verdadero nivel científico de Darwin. Con esto sería suficiente, pero como por algún motivo que habría que explicar sus apologistas no parecen mostrar mucho interés en que se le lea, intentaré brevemente situar a Darwin en su contexto real. Era un victoriano acomodado en el sentido más típico, es decir, en cuanto a la concepción de la sociedad, ideología y visión del mundo, aficionado a la naturaleza y cuya única titulación era del subgraduado en teología. Su aportación a la comprensión de la naturaleza, la selección natural, se basó en la observación de la selección de animales domésticos peculiares, según nos cuenta en su libro, en el que dice que este aspecto habría sido descuidado por los naturalistas, lo cual es fácil de explicar porque los naturalistas, que equivalían a los actuales biólogos, sabían que la selección artificial de los ganaderos es exactamente lo opuesto a lo que sucede en la naturaleza, en la que los individuos que habitualmente se reproducen son los normales, no los extraños. Cuando publicó su famoso libro sobre el origen de las especies, la evolución llevaba siendo estudiada científicamente en Europa, sobre todo en Francia y en Alemania, más de 100 años. Y había estudios sólidos y muy bien encaminados, pero estos conocimientos estaban circunscritos al ambiente académico. Fin de la cita. Es decir, el profesor, pues como habréis comprendido de esta lectura, el doctor Sandín tiene su propia visión, evidentemente, de lo que es la evolución, de lo que es la figura. Yo creo que en este lugar donde nos encontramos, que es la universidad, tienen cabida todas las, lógicamente, todas las consideraciones sobre las distintas teorías científicas, y esta sería una de ellas. Por lo tanto, en este momento cedo ya la palabra al doctor Sandín para que inicie su conferencia. Bueno, quiero comenzar por agradecer a la Universidad de Oviedo su invitación, pero muy especialmente al señor decano, porque ha demostrado, en primer lugar, que tiene un espíritu auténticamente científico, porque de eso consiste la ciencia, en examinar todas las posibilidades y todas las alternativas a las explicaciones científicas. Hay un mandamiento de la UNESCO y de la Organización Científica Internacional que dice: el pensamiento científico consiste esencialmente en buscar las debilidades de las teorías aceptadas, sometiéndolas permanentemente a análisis crítico. Es decir, la actividad científica no es repetir como un papagayo lo que le cuentan a un señor, sino encontrar los puntos flacos de las teorías convencionales para profundizar en el conocimiento. En ese sentido, quiero decir que su espíritu realmente científico. ¿Se oye mal? Pero vamos, no es un problema del micrófono, es que es de mi boca. Es que la verdad que no consigo modular bien nunca cuando hablo. Bueno, quería decirle que le agradecía su espíritu científico, pero sobre todo su valor, porque la verdad es que, teniendo en cuenta el año que nos están dando con la celebración de Darwin
y lo profundamente arraigado que está en la visión científica de la vida y de la realidad en conjunto, hay que ser valiente para atreverse a dar voz a personas que hablan de una forma crítica del darwinismo. Voy a comenzar por justificar el título, que puede parecer algo provocativo. Esto que voy a presentarles es un resumen, el resultado de 15 años de dedicación exclusiva, primero a intentar comprender algo de la evolución. Y cuando creí que había comprendido algo e intenté transmitirlo a mis compañeros, encontré que la respuesta no ya una palmadita en el hombro por el intento de hacer ciencia, sino una respuesta airada, porque como un individuo vulgar como yo se atrevía a cuestionar un personaje tan importante, tan trascendente como Darwin. Entonces el resto del tiempo lo he pasado intentando comprender por qué es posible que con el aluvión de información científica que se está acumulando en los últimos años, con datos que resultan totalmente contradictorios con la concepción convencional del darwinismo, no es posible quitarnos el fantasma de Darwin de encima y sobre todo la terrible interpretación darwinista de la vida y de la realidad. Voy a comenzar por esta segunda parte. Este año estamos viendo, no quiero hacer no sé qué, están siempre preguntando estos cacharros, ¿ves? No sé. Estamos asistiendo a una campaña mediática de unas dimensiones que nunca se han dado con ningún otro científico, vamos, con ningún científico. Incluso digo otro científico, pero no es un científico. Esto es uno de los muchísimos que han salido en la prensa este año. Charles Darwin, científico revolucionario. La patria de Charles Darwin reivindica la modernidad de su legado. Hace un siglo y medio la publicación de un simple libro que agotó en un solo día los 1.250 ejemplares de su primera tirada, y en una semana otros 4.250, en una semana, cosa bastante curiosa, desencadenó una revolución científica de la magnitud de las lideradas por Copérnico, Galileo y Newton. Recuerden esta frase, Copérnico, Galileo y Newton. Darwin, Copérnico, Galileo y Newton. Esto se repite bastante. Era el origen de las especies, y su autor, el naturalista inglés Charles Robert Darwin, establecía en sus páginas la teoría de la evolución por selección natural, el pilar central sobre que se levanta la actual explicación de la vida y sus fenómenos asociados. O sea, la visión del mundo, digamos, en general. Bueno, el título real es sobre el origen de las especies por medio de la selección natural o el mantenimiento de las razas favorecidas en la lucha por la existencia. Esto justifica el éxito que tuvo el libro entre las clases acomodadas de Inglaterra, lógicamente, porque los trabajadores no sabían leer. Vamos a ver cómo estaba la evolución en el continente en aquella época, desde hace 200 años. En Francia, sobre todo en la Sorbona, con la reestructuración de la Sorbona que tuvo lugar con la Revolución Francesa, en la cual participó Lamarck, se crearon cátedras de distintas especialidades y se estructuró lo que es la universidad moderna, pues había estudios de evolución bastante profundos. Se empezó con Buffon, con la historia natural, el que hablaba del encadenamiento de todos los seres, la evolución de todos los seres, de los más simples a los más complejos. Lamarck, con filosofía zoológica, que filosofía en aquella época se refería a teoría zoológica, que me parece el libro más importante de biología que se ha escrito jamás. Lamarck fue el que aplicó el concepto biología al estudio de los seres vivos, dotándole de una base teórica para que le diera consistencia. Según Lamarck, los seres vivos tendían a un mayor nivel de complejidad, luego lo veremos. También decía que la capacidad para el cambio evolutivo estaba inscrita en los organismos, luego veremos una cosa que se llama genes homeóticos. Decía que los organismos tenían una interacción con el ambiente que le hacía responder a los estímulos ambientales, luego veremos los elementos móviles y los fenómenos epigenéticos. Decía que la evolución no era en árbol, sino muy al principio era en forma como de rastrillo o de césped, luego veremos cómo se dibujan los árboles evolutivos actualmente.
Es decir, era una persona que tenía una capacidad impresionante de comprensión de la naturaleza, tenía una visión bellísima de la naturaleza. Hablaba que la naturaleza se regía por el equilibrio, no por lo que nos han contado después. Lo veremos también. Geoffroy Saint-Hilaire hacía estudios evolutivos con experimentos en embriones de pollo, porque decía que, lógicamente, los cambios evolutivos tienen que producirse por cambios en el programa embrionario. Los cambios de organización, forzosamente, tienen que producirse por cambios en el programa que fabrica esa organización. Frédéric Gérard escribió una teoría de la evolución de las formas orgánicas en el 41-49, es decir, 10 años antes del libro de Darwin, en el cual distinguía la microevolución, que en realidad es demografía, de la macroevolución, que son los cambios de organización. En Alemania, Henry George Braun, investigaciones sobre las leyes de la evolución del mundo orgánico durante la formación de la corteza terrestre. Es decir, la evolución estaba siendo estudiada científicamente por científicos en las universidades europeas. El señor Charles Robert Darwin, como todos sabréis, o como todo el mundo debe saber, era subgraduado en teología con el número 10 de su promoción por la Universidad de Cambridge, esos eran sus estudios, y era pues, un naturalista aficionado. El viaje del Beagle lo hizo enviado por su mentor, el reverendo John Heslow, y hay mucho que hablar de él, pero no tenemos tiempo. Así que vamos a pasar a ver algunas frases de sus libros, porque el problema que hay es que todo el mundo ha leído mucho sobre Darwin, libros escritos por anglosajones fundamentalmente, pero muy poca gente ha leído a Darwin. Yo siempre voy protegido con los libros por si alguien quiere leer más, porque es muy interesante. En la introducción de su libro dice: al principio de mis observaciones me parecía probable que un cuidadoso estudio de los animales domésticos y de las plantas cultivadas ofrecería la mejor probabilidad de aclarar este oscuro problema, y no anduve equivocado. En este y en todos los demás casos de perplejidad he encontrado invariablemente que nuestro conocimiento, por imperfecto que sea, de la variación por medio de la domesticidad, daba el mejor y más seguro norte. Yo osaría expresar mi convicción del alto valor de estos estudios, aunque hayan sido muy comúnmente descuidados por los naturalistas. De repente, pues descubrió que estudiando los animales domésticos, pues se podía explicar la naturaleza. Bueno, entonces coges el libro y empiezas a leer y te quedas con los ojos a cuadros. Porque empieza el capítulo primero: variación en estado doméstico, causas de la variabilidad. Cuando comparamos los individuos de la misma variedad o subvariedad de nuestras plantas de hace tiempo cultivadas y nuestros animales domésticos más antiguos, uno de los primeros puntos que nos extraña es que generalmente difieren más unos de otros que los individuos de cualquier especie o variedad en estado natural. Claro, animales domésticos que son seleccionados de forma antinatural por el seleccionador, pues animales condrodistróficos, animales obesos, que en la naturaleza no se reproducirían, porque son más variables que los animales de la naturaleza, porque las cebras son todas cebras y los leones son todos leones, y no hay leones condrodistróficos, ni acromegálicos, ni con taras. No se daba cuenta de eso. Y si reflexionamos sobre la vasta diversidad de plantas y animales que han sido respectivamente cultivadas y domesticadas, bueno, nos vemos obligados a concluir que esta gran variabilidad es debida a que nuestras producciones domésticas se han formado en condiciones de vida menos uniformes y en algún tanto diferentes de aquellas a las cuales ha estado expuesta la especie madre en la naturaleza. Hay también alguna probabilidad, en la opinión adelantada por Andrew Knight, de que esta variabilidad puede tener alguna conexión con el exceso de alimento. Después de haber... ustedes verán el nivel científico que vende esto. Y el siguiente capítulo es efecto del hábito del uso y el desuso de las partes. Efecto del hábito del uso y el desuso. Eso decían que era de Lamarck, que era tonto. Pues esto el señor Darwin lo explica muy bonito. Dice: hábitos cambiados producen un efecto heredado, como el periodo de florecimiento de las plantas cuando se las transporta de un clima a otro. En cuanto a los animales, el uso o el desuso de las partes ha tenido una influencia más marcada. Así encuentro en el pato doméstico que los huesos de la ala pesan menos y los huesos de la pata pesan más, en proporción a todo el esqueleto que lo que pesaban los mismos huesos del pato salvaje. Y este cambio puede atribuirse, sin riesgo de equivocarse, a que el pato doméstico vuela mucho menos y anda mucho más que sus salvajes padres. El grande y hereditario desarrollo de las ubres en vacas y cabras en países donde habitualmente se las ordeña, en comparación con estos órganos en otros países, es probablemente otro caso del efecto del uso. No puede nombrarse uno solo de nuestros animales domésticos que no tengan en algún país las orejas lacias. Y la opinión que se ha sugerido de que este caimiento es debido al desuso de los músculos de la oreja, porque los animales raramente se alarman mucho, parece lo más probable. Un nivelón. Pero vamos a la parte, al núcleo duro del libro.
cuando llevó el libro a su editor, le dijo que se quitaba las cosas esas raras de Malthus y Spencer, que podía ser un buen manual de criar de palomas, la primera edición del libro. Castas de la paloma doméstica, sus diferencias y su origen. Creyendo que siempre es mejor estudiar algún grupo especial, después de reflexionarlo, he ocupado mi atención con las palomas domésticas. He conservado toda casta que me era posible comparar u obtener, y he sido amabilísimamente favorecido con pieles de varias partes del mundo, más especialmente por el honorable Eliot de la India y por el honorable Murray de Persia. Muchos tratados en diferentes lenguas se han publicado sobre palomas y algunos de ellos son muy importantes por su antigüedad considerable. Me he asociado con algunos eminentes aficionados y se me ha permitido entrar en dos de los clubes de palomas de Londres. Base científica de una teoría que explica la vida. Sus pichones. Bueno, pero quizá el motivo de la gran acogida que tuvo por las clases acomodadas victorianas del libro tenga alguna relación con las bases científicas de su obra. Esta es la primera. De aquí que, como se producen más individuos de lo que es posible que sobrevivan, tiene que haber forzosamente en todos los casos una lucha por la existencia. Es la doctrina de Malthus aplicada con multiplicada fuerza al conjunto de los reinos animal y vegetal, porque en este caso no hay aumento artificial del alimento y limitación prudente de los matrimonios. Su teoría es la doctrina de Malthus aplicada al mundo animal y vegetal. Malthus era un señor que a ustedes no sé qué les parecerá, pero a mí me parece un tío bastante desagradable, que decía cosas como esta en el ensayo sobre el principio de la evolución. Decía cosas todavía más terribles, pero esta es curiosa. El hombre, si no puede lograr que los padres o parientes a quien corresponde lo mantengan, y si la sociedad no quiere su trabajo, no tiene derecho a ni la menor ración de alimentos. No tiene por qué estar donde está. En este espléndido banquete no le han puesto cubierto. La naturaleza le ordena que se vaya y no tardará en ejecutar su propia orden si ese hombre no logra compasión de algunos de los invitados. Si estos se levantan y le dejan sitio, acudirán enseguida a otros intrusos pidiendo el mismo favor, y se perturbará así el orden, la armonía de la fiesta, y la abundancia que antes reinaba se convertirá en escasez. Esta es la entrañable visión de la sociedad que tenía el reverendo también. Es curioso que a los biólogos darnos cuenta de que nuestra base teórica está basada en las ideas de dos reverendos victorianos. Así es la cosa. Bien. Pero hay otro principio también fundamental, que es este. He llamado a este principio por el cual se conserva toda variación pequeña cuando es útil, selección natural, para marcar su relación con la facultad de selección del hombre. Estaba convencido de que la selección de los ganaderos valía para explicar la naturaleza. Pero la expresión usada a menudo por Mr. Herbert Spencer de que sobreviven los más idóneos es más exacta y algunas veces igualmente conveniente. Los más idóneos, los más aptos. En inglés, the fit es el más ajustado. El tradicional español sería el más pringao, el más ajustadito al sistema, el fit. Y esto es lo que decía Mr. Herbert Spencer, que ya hablaba de evolución 8 años antes del origen de las especies. Se conocía la evolución, y hablaba de la evolución de los animales y dice que también esta verdad es igualmente aplicable a la especie humana. Las sociedades humanas están en lucha o competencia unas con otras. Deben ser consideradas como especies o variedades. O sea, que ya hablaba de evolución antes del origen de la especie. En competencia con los individuos de su propia especie y en lucha con los de otra especie, el individuo degenera y sucumbe o prospera y se multiplica según sus dotes. Un régimen contrario, si pudiera mantenerse, sería con el tiempo funesto para la especie. Si los beneficios recibidos por cada individuo fuesen proporcionales a su inferioridad, o sea, si se ayudase a los inferiores, a los pobres, se favorecería la propagación de los individuos inferiores y se entorpecería la de los mejor dotados. La especie degeneraría progresivamente y bien pronto desaparecería ante las especies que compiten y luchan contra ella. Dice también cosas interesantes sobre que no conviene que los pobres aprendan a leer, una gente entrañable, ¿no? Una visión de la vida de que había unos inferiores y otros superiores y evidentemente ellos eran los superiores, lógicamente. Y esto es para que vean lo del azar en la evolución. He hablado hasta aquí como si las variaciones tan comunes y multiformes en los seres orgánicos en estado de domesticidad y no tan comunes en los silvestres fueran debidas a la casualidad. Innecesario es decir que este término es completamente inexacto y que solo sirve para reconocer paladinamente nuestra ignorancia de la causa de cada acción particular. Porque la obsesión de meter el azar en la evolución de la vida es la cosa más anticientífica que puede haber, porque la ciencia lo que tiene que intentar es buscar regularidades, mecanismos biológicos, mecanismos moleculares, mecanismos que expliquen la vida. No, el azar no es una explicación científica. Entonces, lo que quiero ya para terminar con el libro de Darwin es para que vean ustedes en la claridad que tenía de ideas el señor Darwin. Quiero decir una cosa, que el término evolución no aparece en su obra hasta la 6ª edición
por sugerencia de Thomas Henry Huxley, del que ya hablaremos, que era una persona muy inteligente. Darwin no sabía que estaba hablando de algo llamado evolución, hablaba del origen de las especies. Bien. Resumen final de su libro. Estas leyes, tomadas en un sentido más amplio, son crecimiento con reproducción, herencia que casi va implícita en la reproducción, variabilidad resultado de la acción directa e indirecta de las condiciones de vida y del uso y el desuso. Aumenta una proporción tan alta que conduce a una lucha por la existencia y como consecuencia a la selección natural, la cual trae consigo la divergencia de carácter y la extinción de las formas menos mejoradas. Así es consecuencia directa de la guerra de la naturaleza, de la escasez y de la muerte, el objeto más elevado que somos capaces de concebir, a saber, la producción de animales superiores. Es decir, que es resultado de variabilidad, resultado de la acción directa e indirecta de las condiciones de vida y del uso y el desuso. Entonces, si los animales tienen capacidad de cambiar por el uso y el desuso, ¿para qué demonios sirve la selección natural? Si todos los animales pueden cambiar por el uso y el desuso. ¿Se entiende cuál es la contradicción? Si lo que hace la variabilidad es producto de la acción directa e indirecta de las condiciones de vida y el uso y el desuso, pues ya está, todos los animales pueden cambiar por la acción directa e indirecta y el uso y el desuso. Él mismo se contradice, no entiende que si junta eso con la selección natural es un contrasentido absoluto. Bien. Pero siguió así hasta el final de sus días. En el último libro, La variación de los animales y plantas bajo domesticación, que he comprado, lo han traducido al español recientemente y lo he comprado, y la verdad que es tela marinera, el hombre sigue creyendo que el estudio de los animales domesticados vale para explicar la evolución de la vida. Los darwinistas dicen que la selección de animales domésticos, la relación de la selección natural con los animales domésticos es una relación indirecta, superficial, que no. Bueno, pues sí, él seguía pensando, y un señor muy lógico decía, el señor Puchet ha insistido recientemente en que la variación bajo domesticación no arroja luz sobre la variación natural de las especies. Y el hombre dice, yo no puedo percibir la fuerza de su argumento para ser más exacto de sus aseveraciones a ese tenor. No entendía por qué decía el señor ese. Bueno, entonces los científicos que había entonces, este es Sir John Vibart, que era un zoólogo científico, no aficionado, zoólogo evolucionista, pues al libro le hizo esta crítica. Lo que se puede alegar se puede sintetizar de esta manera, que la selección natural es incapaz de explicar las etapas incipientes de las estructuras útiles, que no armoniza con la coexistencia de estructuras muy similares de diverso origen, que hay fundamentos para pensar que las diferencias específicas se pueden desarrollar súbita y no gradualmente. Vamos a ver. La primera es que es incapaz de explicar las etapas incipientes de las estructuras útiles. O sea, el paso entre un cuadrúpedo entre una mano y un ala, las partes iniciales tienen que ser como muñones, no serían ni manos ni alas. Y tiene que ser, eso teóricamente dar ventaja sobre su situación inicial, lo cual es un poco absurdo. O sea, había un montón de pasos intermedios que serían inviables, que es mejor tener o patas o tener alas, pero tener muñones no da ninguna ventaja. Eso lo decía Vibart. Que hay normaliza con la existencia de estructuras muy similares de diverso origen. Por ejemplo, las alas de insectos, de mamíferos y de aves son para volar, son de muy diverso origen y su aparición gradual y al azar 3 veces, 4 veces en la naturaleza parece poco razonable. Luego veremos cuáles son los genes que codifican la formación de las alas. Y que ciertas formas de transición todavía están ausentes cuando cabía esperar que estuvieran presentes. Que el registro fósil, por mucho que digan, ya se ha estudiado a fondo y lo que hay son saltos realmente muy grandes en el registro fósil, que no hay saltos intermedios como luego veremos. Bien. Vamos a ver algunas cosas. Bueno, es que me estoy enrollando mucho con la parte esta inicial y quiero hablar mucho de la parte de la propuesta de los virus. Pero es que me parece muy interesante. Siempre me regañan mis alumnos porque me enrollo mucho en esta parte, pero es que como la gente no lee a Darwin, se lo quiero leer yo. En la significación que daba de la selección natural, en el libro este, se puede deducir de esto que dice. No puede nombrarse un país en el cual todos los habitantes naturales estén ahora tan perfectamente adaptados entre sí y a las condiciones físicas en que viven, que no pudiesen todavía algunos de ellos estar mejor adaptados o mejorar. Bueno, era un poquito espeso. Porque en todos los países los naturales han sido conquistados hasta tal punto por los que han tomado carta de naturaleza que han permitido a los extranjeros tomar firme posesión de la tierra. ¿Se entiende lo que quiere decir? Que la expansión colonial británica es porque los eran más aptos que los que estaban en la tierra. Bien. La cuestión es que
cuando se pasa al origen del hombre, quizá lo entiendan un poco mejor. Para que vean lo que quería decir Darwin con el concepto de selección natural y la lucha por la vida. Vamos a ver. Con respecto a las cualidades morales, aún los pueblos más civilizados progresan siempre eliminando algunas de las disposiciones malévolas de sus individuos. Veamos si no como la transmisión libre de las perversas cualidades de los malhechores se impide o ejecutándolos o reduciéndolos a la cárcel por mucho tiempo. Porque en la cría de animales domésticos es un elemento muy importante de buenos resultados la eliminación de aquellos individuos, aunque sean en corto número, presenten cualidades inferiores. No creo que haga falta que lo explique, ¿no? A lo que se refería. Y esto va dedicado a las señoras asistentes aquí. Está generalmente admitido que en la mujer las facultades de intuición y de rápida percepción y quizá también de imitación son mucho más vivas que en el hombre. Mas algunas de estas facultades al menos son propias y características de las razas inferiores y por tanto corresponden a un estado de cultura pasado y más bajo. Por consiguiente podemos inferir de la ley de la desviación de los tipos medios también expuesta por Galton en su obra sobre el genio hereditario que si los hombres están en decidida superioridad sobre las mujeres en muchos aspectos, el término medio de las facultades mentales del hombre estará por encima del de la mujer. ¿Vale? Bien. Y ahora una frase sobre lo que dicen los apologistas de Darwin, que situó al hombre en su lugar en la naturaleza. Insisto, eso ya se sabía desde la mar y compañía, pero bueno. Vean ustedes cómo sitúa al hombre en su lugar en la naturaleza. Llegará un día, por cierto, no muy distante, que de aquí a allá se cuenten por miles los años en que las razas humanas civilizadas habrán exterminado y reemplazado a todas las salvajes por el mundo esparcidas. Y entonces la laguna será aún más considerable, porque no existirán los eslabones intermedios entre la raza humana que prepondera en civilización, ellos, a saber, la raza caucásica, y una especie de mono inferior, por ejemplo, el papión, en tanto que en la actualidad la laguna solo existe entre el negro y el gorila. Bien, estos señores que van a ver ahora son los que hicieron posible el encumbramiento de Darwin. Dos señores muy, muy, muy poderosos en la Inglaterra victoriana de la época. Joseph Dalton Hooker y sobre todo Thomas Henry Huxley. Habrán oído hablar de él como el bulldog de Darwin, ¿no? Una especie de biólogo freelance que le defendía con el debate con el obispo Wilberforce. Pues buscando en la enciclopedia británica lo he encontrado con esto. El poder y el Papa Huxley. Las posiciones de Huxley alcanzaron el apoyo de un creciente número de contemporáneos, mientras su investigación le establecía como uno de los científicos líderes de su era. Como científico divulgador fue sin par y fue un enérgico organizador y un maniobrero político. Esas cualidades dieron a Huxley las palancas necesarias para elevar la posición de la ciencia en la sociedad británica y le ayudaron a construir un orden social en el que la ciencia y el profesionalismo reemplazaran a los clásicos de patronazgo. Luchó con... el Fondo Azul no luchó solo, sino que con el botánico Joseph Dalton Hooker, el filósofo Spencer, el físico Tyndall y otros formaron el X Club, tampoco sabía que existía, para el avance de la ciencia. Durante una década ellos controlaron la Royal Society, a través de su portavoz, el Reader, y fundaron Nature, fundado por el equipo de Huxley, la revista Nature. Huxley sirvió también como presidente de la Sociedad Geológica, la Sociedad Tecnológica, la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia, la Asociación Marina Biológica y la Royal Society, con asientos en 10 comisiones reales, deliberando sobre todo, desde pesquerías hasta enfermedades y disección. Él penetró claramente en los laberínticos corredores del poder. El X Club fue un club social de 9 hombres que apoyaban la teoría de selección natural y el liberalismo académico en el final del siglo XIX. Thomas Henry Huxley fue el iniciador. El club se reunía en Londres una vez al mes, excepto julio, agosto y septiembre. Tenían buenas vacaciones. Y sus miembros han sido vistos como han arrojado mucha influencia sobre el pensamiento científico. Algunos acusados al club de tener demasiado poder conformando el pensamiento científico de Londres. Es decir, que el encumbramiento de Darwin no fue obra de Darwin, sino de estos señores muy, muy poderosos. Señores que eran eugenistas. Eran partidarios de una sociedad en la que no hubiera sitio para la gente inferior. Y esto ya lo decía Charles Darwin en El origen del hombre, hablando
del apoyo a los débiles. Decía, de esta suerte, los miembros débiles de las naciones civilizadas van propagando su naturaleza con grave detrimento de la especie humana, como fácilmente comprenderán los que se dedican a la cría de animales domésticos. Era su monotema, su obsesión, comparar la naturaleza con los animales domésticos. Es incalculable la prontitud con que las razas domésticas degeneran cuando no se las cuida mal, y a excepción hecha por el hombre, ninguno es tan ignorante que permita sacar crías a sus propios animales. Esta entrañable ideología es la que tenían este señor y unos cuantos más. Su primo, Francis Galton, que fue el fundador de la Sociedad de la Ciencia de la Eugenesia, y ¿pueden leer las letras? ¿Quién es? Mayor Leonard Darwin, presidente del primer Congreso Internacional de Eugenesia. Toda la familia de Darwin eran miembros de la Sociedad Eugenésica. Si ustedes buscan en Internet los Eugenic Records, varios hijos y hijas de Darwin eran miembros de la Sociedad Eugenésica. Y en los principios del siglo, científicos muy importantes, como Osborn, Davenport, eran presidentes de la Sociedad Eugenésica. Y en este ambiente fue cuando surgió lo que se llama el darwinismo actual, la teoría sintética de la evolución. La teoría sintética de la evolución fue un invento que veremos después, basado en una concepción de que los genes son entidades discretas, situadas en los cromosomas, cada uno responsable de un carácter, con dos alternativas, dominante y recesivo, cuyas frecuencias, la de dominante P y la de recesivo Q, pues al final, si tenemos un número infinito de individuos, la frecuencia de P más Q es igual a 1. Y es una concepción de la naturaleza sobre la cual han hecho una serie de fórmulas, donde un coeficiente de selección, y con eso demuestran la evolución. Veamos cómo se creó. Este es un diccionario de la evolución de Charles Milner, que es un ferviente darwinista. R.C. Punnett, discípulo de Bateson, expuso el problema a su amigo G.H. Hardy, profesor de matemáticas de la Universidad de Cambridge, quien, según se dice, escribió la solución en el puño de la camisa mientras comía. Como la consideró muy elemental, una simpleza absoluta, Hardy se negó a presentarla en una publicación que normalmente leerían sus colegas matemáticos, por lo que Punnett la expuso en una revista de biología. Fue la única incursión de Hardy en la genética. O sea, escribir en el puño de la camisa P más Q igual a 1 es una inclusión en la genética. Bueno, la solución obtenida por el profesor Hardy fue que la simple expresión binomial P2 más 2PQ más Q2 igual a 1 describe la proporción de cada genotipo en la población, donde P representa el alelo dominante A y Q el recesivo, y P más Q igual a 1. O sea, fue un matemático al que dijeron, bueno, si los genes son así, pues P más Q igual a 1, y a partir de ahí ya inventamos la teoría de la evolución. Todos los padres creadores de la síntesis moderna eran eugenistas. Fisher nació en Londres. La escasez de sus recursos económicos y su extraordinaria capacidad académica le valieron una beca para cubrir su estancia en el College de la Universidad de Cambridge, donde estuvo su graduación en matemáticas. 2 años antes se ha convertido en uno de los fundadores más activos de la Sociedad Eugenesia de la Universidad de Cambridge, junto con John Maynard Keynes, R.C. Punnett, ¿recuerdan quién era? Y Horace Darwin, otro hijo de Charles Darwin. Haldane, Wright, Dosarski y Mayr. Todos fueron miembros de la Sociedad Eugenésica. O sea, que lo que hay detrás de la visión de la naturaleza como una competencia en la que hay una selección natural para la cual los más aptos se quedan con el asunto, está basado en esto. Entonces Mayr dice, los matemáticos demostraron convincentemente, no matemáticos, que incluso mutaciones con ventajas relativamente pequeñas eran favorecidas por la selección. Y sus hallazgos ayudaron a superar varias objeciones a la selección natural. O sea, demostraron que mutaciones pequeñas podían ser favorecidas. Eso es lo que demostraron. Si fuera así, que no es así la cosa. Ahora veremos cómo es. Entonces, es muy interesante lo que dice, lo que decía Ludwig von Bentalhaffy, que es uno de los científicos más importantes del siglo XX y que su aportación fundamental, la teoría de sistemas, ha quedado marginada. La usan en toda la disciplina menos en para la cual la diseñó, que es para la biología. Y dice una cosa muy interesante. Dice, el hecho de que una teoría tan vaga, tan insuficientemente demostrable, tan ajena a los criterios que suelen aplicarse en las ciencias empíricas, se haya convertido en un dogma, no es explicable si no es con argumentos sociológicos. Hay algo detrás de esa teoría. Y yo he buscado un poquito últimamente, y sí, hay argumentos, no sé si se pueden llamar sociológicos, pero la entrada de la familia Rockefeller en la biología pues tiene bastante interés. En la frase esta de John Rockefeller, el crecimiento de un gran negocio es simplemente la supervivencia del más apto, es simplemente la combinación de una ley de la naturaleza con una ley de Dios. Pues sí, leyendo cosas, la
la hegemonía americana en la posguerra y la reconstrucción de la ciencia en Europa, pues la genética fue sacudida por la crisis y a partir de aquel momento la Fundación Rockefeller inicia un giro en su política de subvenciones favorables a la nueva ciencia y en detrimento de otras como la matemática o la física. Entre 1932 y 1945, dicha fundación contribuyó con aproximadamente 25 millones de dólares en la época para financiar la nueva genética sintética formalista. O sea, la genética según la cual las características humanas estaban inscritas en los genes. Y había unos hombres más aptos y otros menos aptos. La Comisión de Genética Atómica cumplimentó un papel fundamental en la presente hegemonía científica de la teoría sintética. La ciencia de la posguerra formó parte del plan Marshall, de modo que unos científicos compraban en dólares, mientras que otros apenas podían sobrevivir. Bueno, esto, solamente no voy a seguir hablando de esto, les recomiendo, si quieren, que busquen en Internet Rockefeller, el origen de la ingeniería genética, el origen de los transgénicos, el origen de la biología molecular. Está todo surgido en la Fundación Rockefeller y en la Universidad Rockefeller. Y lo que está detrás de la gran empresa farmacéutica biotecnológica, pues siguen siendo los mismos. De hecho, pues Thomas Henry Morgan, también un feroz eugenista, decía cosas tremendas en este libro. Los cromosomas son las últimas unidades alrededor de las cuales se concentra todo el proceso de transmisión de los caracteres hereditarios. En ellos se conserva el monopolio de la herencia. El citoplasma celular no desempeña ninguna función. Vamos a ver ya datos modernos. El dogma central de la biología, según la cual el ADN es el que contiene la información genética, se transcribe a ARN, sale del núcleo, se traslada a proteína, y esa es una dirección por la cual la información se transmite, se ha venido abajo con los datos abundantísimos que hay en los últimos años. Esto que está viendo aquí es lo que se llama splicing alternativo, empalme alternativo. Los genes no son unidades de los cromosomas, son fragmentos que están dispersos en los cromosomas y que hay cuando se transcriben hay un fenómeno que es splicing, empalme alternativo, por el cual se combinan distintos componentes de los segmentos de los genes, produciendo una enorme cantidad de proteínas diferentes. Una secuencia génica puede producir cientos y miles de proteínas diferentes en función de las condiciones ambientales, porque luego además hay otro fenómeno que se llama splicing alternativo post-transcripcional, hay otra remezcla posterior. Es decir, que esto demuestra que la visión de gen que existía anteriormente no es cierta. Pero es más, los genomas contienen muchos tipos retrogenes. Estos genes que se han mezclado en función del ambiente, como respuesta al ambiente, en ese citoplasma, pueden volver mediante la transcriptasa inversa e insertarse en los genomas, con lo cual se produce una información genética que se ha producido como respuesta al ambiente, se integra en los genomas. Pero además, la transcripción de las proteínas es de una complejidad enorme. Dice, la mitad de las proteínas reconocen múltiples, diferentes motivos de ARN, desafiando nuestro conocimiento molecular de cómo las proteínas interactúan con sus sitios del ADN. Esta complejidad en la recognición del ADN puede ser importante en la regulación de los genes y en la evolución de las redes regulatorias transcripcionales. Es una complejidad tremenda. Entonces, en Science, pues hay esta frase muy interesante que dice: los genes, piedra angular del desarrollo y funcionamiento de los organismos, no pueden explicar por sí solos qué hacen las vacas y maíz al maíz. Los mismos genes se han manifestado en organismos tan diferentes como, digamos, ratón y medusa. Es más, nuevos hallazgos de una variedad de investigadores han puesto en claro que es el exquisito control por el genoma de la actividad de cada gen y no los genes per se lo que importa. O sea, la información genética es el resultado de la interacción de todo el genoma con los genes. De hecho, hay una serie de moléculas de RNA pequeñitas emitidas por la parte no codificante del genoma, los microRNAs que estaban por la célula bailando y que no sabían lo que era ni los estudiaban, que resulta que son los que controlan la expresión de los genes por distintos mecanismos como degradación del RNA mensajero, inhibición de la traslación y silenciamiento génico. Y eso está fuera de los genes, está en la parte no codificante del genoma. Pero, para colmo, tenemos este fenómeno, los fenómenos epigenéticos, que confirman la visión lamarckiana de la realidad, que dice: diversas modificaciones biogeoquímicas del ADN y las histonas, como metilación del ADN, metilación de las histonas, acetilación y fosforilación, ocurre en respuesta al ambiente y modula la estructura cromatínica. Hay una respuesta del ambiente, de la información genética, al ambiente. No están en los genes de
información. Es el ambiente el que modula la información genética. La variación de la cromatina controla el acceso a muchas proteínas, incluyendo factores de transcripción al molde del ADN, y regula la expresión de los genes. El ambiente. Incluso la mitocondria, que se pensaba que simplemente era una máquina de energía, tiene una cantidad de proteínas que relacionan la función mitocondria y la dinámica con la regulación del metabolismo, control del ciclo celular, desarrollo, respuestas antivirales, apoptosis. En esta revisión sacamos a luz la evidencia emergente que arroja evidencia molecular de la mitocondria como una plataforma central en la ejecución de diversos eventos celulares. Es decir, hay una enorme cantidad de elementos implicados en el control de la información genética. Finalmente, el proyecto ENCODE, que es el proyecto de máxima resolución de la lectura del genoma, dice: los genes tienen muchas formas alternativas y un mismo gen puede dar lugar a proteínas distintas dependiendo de cómo se combinen las distintas regiones. Estas regiones del genoma analizadas están muy interconectadas unas con otras, mientras que la idea que tenían hasta el momento los científicos era que los genes estaban claramente delimitados. En el genoma, todo un conjunto de instrucciones dictan cómo son las características de los seres vivos. Los científicos no sabemos muy bien cómo leer estas instrucciones y qué regiones del genoma son las que realmente codifican esas instrucciones. La mayor parte del genoma tiene actividad, es decir, no está silencioso, lo que echa por tierra la idea de que una parte del ADN sería algo así como basura sin función alguna. No hay basura en los genomas. En la naturaleza no sobra nada, todo está en interacción. Finalmente, pues esta frase de Philip Ball en Nature, cuando se descodificó el genoma humano, dice: la biología carece de un marco teórico para describir este tipo de situación. Los biólogos van a tener que construir una nueva biología. Desde que en los años 60 se descifró el código genético, la biología molecular ha sido una ciencia cualitativa dedicada a investigar y a clasificar moléculas de la célula como los zoólogos victorianos catalogaban especies. El genoma humano marca la culminación de este esfuerzo. Ahora se necesitan modelos y teorías que ayuden a lograr que la inmensa fortuna de datos que se han amasado cobre sentido. Conclusión de lo que hemos visto hasta ahora. Si la control y la entidad de la información genética pone de manifiesto que las bases son lo que está montada en la síntesis moderna son absolutamente falsas, todo lo que se elabore a raíz de la síntesis moderna es absolutamente falso. Es un silogismo muy sencillo. Entonces vamos a ver qué datos tenemos para hacernos una idea de cómo ha sido la evolución. Los primeros organismos descubiertos vivos en la Tierra son bacterias. Esto que se ve aquí son estromatolitos, resultado de actividad de colonias de bacterias fotosintéticas de ese tipo, con una antigüedad de 3.500, 3.600 millones de años. Antes de que la Tierra acabase de formarse por acreción, ya había bacterias en la Tierra. En Aperture se han encontrado fósiles de distintos tipos de bacterias, de ese tipo, y en Nature se publicó un artículo que decía que los sistemas complejos llegaron pronto. La variedad de diferentes marcas de los estromatolitos sugieren que muchos diferentes tipos de microbios vivieron ahí. Y si la vida se diversificó tan pronto, los investigadores especulan que también pudo haber florecido en hostiles mundos como Marte. O sea que la aparición de las bacterias en la Tierra fue bastante repentina y bastante extraña, ¿no? Es fácil inventarse el mundo ARN, son inventos. Los datos reales que tenemos son bacterias ya vivas. Está ahora en marcha la astrobiología intentando buscar vida extraterrestre, porque cuando se piensa un poquito en el fondo del asunto pues se llega a la posibilidad de que la vida sea un fenómeno inherente al universo y que se pueda mover a través de él. Pero eso vamos a dejarlo para los astrobiólogos, a los que están invirtiendo mucho dinero y por algo será. Y vamos a hablar de las bacterias. Las bacterias, arquitectos de la atmósfera de la Tierra, fueron las responsables de la aparición de la atmósfera tal como la conocemos hasta ahora. Si no, no sería posible la vida. Fueron las responsables de la aparición de las células eucariotas, las que nos componen a nosotros, por integración de bacterias de una dentro de otras para formar las mitocondrias, y en las vegetales con bacterias fotosintéticas para formar los plástidos. O sea, formaron las células que nos componen ahora, de momento. No todas las características de la célula actual son bacterianas, luego veremos de dónde han venido las otras. Son abundantísimas en toda la biosfera. Su biomasa es mucho mayor que la biomasa vegetal terrestre. Hay montones dentro de todos los organismos. El organismo humano, no sé si sabrán que hay 10 veces más bacterias que células.
Tenemos 10 veces más bacterias dentro del organismo que células. Son fundamentales para la vida. Sin ellas la vida no sería posible, porque son esenciales para la asimilación de sustancias que no podemos asimilar. En el organismo, en el interior del organismo, están por todos los sitios, cumpliendo funciones de las cuales veremos alguna dentro de poco. Que cuando se patogenizan es cuando alguna agresión ambiental las convierte en patógenas. En el intestino, la flora intestinal, esto es de mayo del 2009, es específica de especie. No entra al azar. Cada especie tiene una flora intestinal concreta. La flora del oso polar y el oso pardo y el oso polar es más parecida entre sí y relacionada con distantes como el lobo, por ejemplo. La microbial ancestral del oso, del intestino, ha pasado a lo largo del tiempo. Es decir, que la flora bacteriana intestinal son específicas de cada especie. Esto es una flora intestinal en pleno funcionamiento. En la piel, también en 2009, se ven distintos ecosistemas bacterianos según la zona de la piel que sea. Hay tipos representativos según que sea la piel sebácea, húmeda o seca. Tenemos toda la piel repleta de ecosistemas bacterianos que están funcionando, cumpliendo sus funciones para la vida. Cada vez que respiramos entran y salen miles de bacterias y virus. O sea, vivimos inmersos en una sopa de bacterias y virus. Luego veremos más. Ya sabes que las bacterias viven en sitios increíbles, se alimentan de titanio incluso, una cosa sorprendente, en las fosas marinas, en fosas de sulfuro, sulfúrico a unas presiones tremendas. En el mar, pues se ha visto, en zonas incluso profundas, que hay 6,4 por 10 elevado a 4 bacterias por mililitro. Los mares son una auténtica sopa de bacterias. En la Tierra, pues dice, los organismos del suelo ocupan un sinfín de nichos, purifican el agua, detoxifican las sustancias tóxicas, reciclan los productos de desecho, restauran el dióxido de carbono al aire y hacen el nitrógeno de la atmósfera disponible para las plantas. Sin ellas, los continentes serían desiertos, albergando no más que líquenes y algunas cosas más. Las bacterias son esenciales, la base, el origen de la vida, y siguen manteniendo la vida. Pero este es un descubrimiento que, aunque pierdo tiempo, quiero ir más deprisa, pero es que merece la pena que lo vean. Se ha descubierto que hay unas bacterias que entran al organismo después del nacimiento que contribuyen a acabar el crecimiento embrionario de las microbiosidades intestinales. Sorprendente. Esta es. En definitiva, las bacterias no son patógenos. Estas son Escherichia coli de estado normal, de colorines, pequeñitas, y esto es cuando algo las agrede. Intercambian lo que se llama islotes de patogenidad. Si pensamos con toda la enorme cantidad de bacterias que hay en el mundo, si fueran patógenos no durábamos 2 días. Las bacterias son patógenas cuando algo altera sus funciones naturales. Vamos a ver rápidamente qué tiene que ver esto con la evolución de la vida. Lo que se ha visto es que la evolución de la vida no es un fenómeno gradual ni lento, sino que se está producido por bruscas explosiones de vida después de grandes extinciones. La primera explosión del Cámbrico, también antes hubo una gran extinción. Se produjeron todos los grandes tipos de organización animal y vegetal existentes actualmente. Luego lo veremos. Y la aparición de nuevas organizaciones están siempre asociadas con grandes extinciones en masa. De hecho, los nombres de los periodos geológicos se deben a que albergaban distintos tipos de faunas, y por eso le ponían nombres diferentes. En la fauna del Cámbrico, que antes había nada más que una pequeña fauna de yacara con unos animales muy blandos y unos cuantos bichos pequeños, aparecieron todos los grandes tipos de organización actual existente. Esto como lo ponían en los antiguos árboles filogenéticos, que ponían esto en blanco uniendo a los grupos filogenéticos, pero aquí no hay nada, eso es un invento absoluto. Y esto es como lo ponen actualmente en las universidades norteamericanas. Aparición en el precámbrico, nidarios, poríferos, moluscos, braquiópodos, onicóforos, tardígrafos, artrópodos, priapúlidos, equinodermos, anlidos, hemicordados y cordados. Todos aparecieron en el Cámbrico. Luego aquí unos cuantos bichejos, algunos gusanillos asquerosos en el Cenozoico, pero los grandes grupos de organización animal estaban ya todos en el Cámbrico.
extinciones tremendas en todos estos periodos, algunas de hasta el 90% de las especies. ¿Cuál es el motivo? Estudios muy profundos han puesto de manifiesto que están asociadas con caídas de grandes meteoritos o grandes erupciones volcánicas. Justo, cámbrico ordovícico, ordovícico silúrico, devónico carbonífero, pérmico triásico. ¿Qué pasa con las últimas? Que hay muchas más. Pues resulta que las primeras, como son más antiguas, son más difíciles de identificar los cráteres. Pero eso no significa que aquí haya menos. Son grandes, tremendas caídas de asteroides, que son las que marcan estos cambios de fauna. Por tanto, hay que buscar algún fenómeno que explique cómo se asocia estos bruscos cambios ambientales con los cambios morfológicos. La evolución es de una forma absolutamente cambios drásticos, por ejemplo, entre el Cretácico y el Terciario, la aparición de los mamíferos. A partir de los dinosaurios, en 5 millones de años, había desde murciélagos hasta ballenas. Algo realmente curioso. Miren lo que dice un mayor paleontólogo europeo. Según la teoría de Darwin, la evolución tiene lugar exclusivamente por la vía de pequeña y continua formación y modificación de especies. Nuestra experiencia obtenida de la observación del material fósil contradice directamente esta interpretación. Nosotros encontramos que la estructura organizadora de una familia o de un orden no surge como resultado de modificaciones continuas en una larga cadena de especies, sino más bien por medio de una repentina y discontinua remodelación del complejo tipo, de familia a familia, de orden a orden, de clase a clase. Los caracteres que cuentan para las distinciones entre especies son completamente diferentes de lo que distinguen un tipo de otro. Lo que se ve en el registro fósil es que aparecen cambios de organización bruscos. Y esto lo quiero poner muy curioso porque quiero que vean lo que decía Ayala, que ahora es el máximo exponente del darwinismo, hace unos años cuando era un joven científico honesto. Los orígenes evolutivos de los taxones superiores son poco conocidos. Las posibilidades de que las brechas tengan como causa la extinción de intermedios se convierten cada vez en más inverosímil. La mayor parte de las órdenes, clases y filos aparecen de repente y normalmente con todos los caracteres que las distinguen. Estamos obligados a concluir que la mayor parte de los taxones realmente nuevos que aparecen repentinamente debieron de hecho de originarse repentinamente. 1983. 2007. Charles Darwin completa la revolución copernicana que había dejado fuera el origen de los seres vivos Copérnico, Galileo y Newton. ¿Recuerdan? Hay un instituto llamado Tavistock Institute, formado por la familia real británica, la familia Rockefeller, la familia Rothschild, que se dedica a la formación de la opinión mediante la repetición de tópicos. Eso pueden buscarlo en internet. Tavistock Institute. Luego lo deletreo. Darwin hace lo mismo respecto a los seres vivos. Todo puede explicar por la selección natural. Todo se puede explicar por la selección. Es como si fuera una frase de un sacerdote. La evolución consiste en la transformación gradual de unos organismos existentes en otros. Algún motivo habrá. Bien. ¿Qué datos científicos hay para explicar estos cambios tan bruscos de organización? Science, febrero de 2006. Redes regulatorias de genes y la evolución de los planes corporales animales. El desarrollo del plan corporal animal está controlado por unas grandes redes regulatorias de genes. Son redes complejas regulatorias de genes. Y por tanto, la evolución de los planes corporales debe depender de cambios en la arquitectura de las redes regulatorias de genes. No obstante, esas redes están compuestas por diversos componentes que evolucionan a diferentes tasas y en diferentes formas. A causa de la caracterización jerárquica del desarrollo, algunos tipos de cambio afectan a propiedades terminales del plan corporal, como ocurre en la especiación, que es al final del desarrollo embrionario, mientras otras afectan a aspectos fundamentales de la morfología del plan corporal. Una otra característica del récord paleontológico es la evolución animal, es el establecimiento de virtualmente todos los niveles de filum de planes corporales del Cámbrico. Identificamos una clase de redes genéticas, los kernels, las semillas, cuya a causa de su aspecto fundamental del desarrollo y su estructura interna son poco previstos para el cambio. ¿Cómo lo explican? Dicen, los kernels, la parte del desarrollo embrionario básica inicial, a partir de la cual se diversifican los distintos filum, pues son las que en el Cámbrico dieron lugar a los distintos grandes tipos de organización. Alteraciones en despliegues de conexiones y interruptores dan cambios
de plan morfológico a nivel de clase, orden, familia, y alteraciones ya en caracteres externos finales, especiación. Se entiende muy fácilmente, ¿eh? El desarrollo embrionario tiene un camino, cuanto más al final del camino se produzca el cambio, menos grande es el cambio de organización. Si se produce inicialmente, puede pasar de ave a mamífero. Y esto al final, los cambios que hay, puede ser ave grande o ave pequeña. ¿Cuáles son los genes que controlan el desarrollo embrionario? Los genes homeóticos, unos paquetes de genes que están situados en los cromosomas igualmente en todos los grandes tipos de organización, en todos los filos diferentes, en el mismo orden, y cuya diferencia en número de duplicaciones. Es curioso. En la mosca drosófila hay paquetes que crean la cabeza, otros el tórax, otros el abdomen. En ratón, en mamífero, son los mismos genes, cabeza, tórax y abdomen. La diferencia está en el número de duplicaciones de estos genes. Hay otros genes homeóticos fraccionarios pequeños, pero los fundamentales están así, en los genomas, como secuencias repetidas. Recuerden esto porque vamos a ver cuáles son los mecanismos genéticos de repetición. Esto el hombre comparte con la mosca. O sea, los genes que había en el Cámbrico ya son los que tenemos nosotros. Y es curioso porque es un experimento que es coger genes ojo de ratón y activarlos en un embrión de mosca drosófila. Y aparecieron ojos en el embrión, pero de mosca. O sea, es la influencia del organismo el que hace que los genes den ojos de mosca, que son diferentes de los ojos de mamífero, de ratón, que son como los nuestros, con cristalina, esclerótica, coroide, retina, y estos son ojos con facetas. Esto es muy interesante, ¿eh? Los genes significan ojo, pero si se implantan unos genes ojo de ratón en mosca, salen ojos, pero de mosca. Y para que vean la influencia que tiene en el conjunto del organismo sobre la expresión de los genes. Y claro, eso explica, esto me lo explicaban los darwinistas, pues, ¿por qué los placenteados y los marsupiales, que llevan separados prácticamente 200 millones de años, salen tan iguales? Por convergencia. Han convergido. Si me dan explicaciones mágicas, no, son porque comparten genes homeóticos. El genoma, para finalizar, siempre lo más interesante, tengo que ir deprisa. Cuando se secuenció el genoma humano, la anunciaron a buen platillo, lo que había secuenciado era esto. Estos son los genes codificantes de proteínas. El 1,5% de la totalidad del genoma, que es todo esto. Y todo esto participa, como hemos visto antes, en la expresión de estos genes. Entre esta parte del genoma hay una parte que son HERV, son endógenos, retrovirus endógenos humanos. El 9% del genoma son virus insertados en el genoma que participan en el funcionamiento del genoma. Si lo vieran bien, hay casi 10 veces más retrovirus endógenos que genes. Así que es para pensar que tienen alguna importancia los retrovirus endógenos. El resto son transposones, que luego veremos dónde han venido, línea y cine, que son secuencias repetidas más o menos largas, y elementos móviles que llevaban basura, como consecuencia del gran aporte de Richard Dansky, que decía que el ADN es egoísta y que se expandía y que creaba basura. Pero esto ya veremos la importancia que tiene. Está viendo que la complejidad está asociada con la expansión de la parte no codificante del genoma. Y esto me parece muy interesante leerlo porque es un artículo de un científico cabreado con Richard Dawkins y con el darwinismo por el efecto de entorpecer la ciencia que tiene sus interpretaciones. Dice, los papeles de los elementos repetidos en el contexto de un sistema unificado genómico epigenético. El propósito de este artículo es examinar críticamente el egoísmo, los efectos evolutivos y la funcionalidad de los elementos repetidos. Se presenta el argumento de que la hipótesis, entre comillas, del ADN egoísta es un esquema narrativo que sirve para proteger las asunciones neodarwinistas de la crítica, y que esta historia es inestable y por tanto no es una hipótesis. Se arguye que es necesario un nuevo marco conceptual para entender los papeles del ADN repetitivo en los sistemas genómicos epigenéticos, y que las narrativas neodarwinistas han sido el primer fundamental obstáculo para elucidar los efectos de estos enigmáticos componentes de los cromosomas.
Esto es el primer efecto del darwinismo en la ciencia, entorpecer el avance del conocimiento, porque al considerar que esto era basura, pues quedó fuera del foco de estudio y resulta que es la parte fundamental de los genomas. ADN basura como una fuerza evolutiva. Los elementos saponibles han sido mucho tiempo despreciados como sin uso, pero están emergiendo como fundamentales jugadores en la evolución. Sus interacciones con el genoma y con el ambiente, otra vez, insisto, con el ambiente, que los afecta cómo los genes son trasladados en rasgos físicos. Duplicación extensiva durante la evolución de los cordados, no por mutaciones al azar. Impacto de elementos saponibles en la evolución de la regulación de los genes. Los elementos saponibles regulan la expresión de los genes codificantes de proteínas. El estrés activa los elementos móviles. Los elementos móviles son el origen de los genes fundamentales del sistema inmunitario. Esto también es interesante de leerlo porque es un artículo buenísimo de Annual Review of Genetics con una cantidad enorme de información. Hice cosas muy interesantes para que ustedes piensen sobre ella. Yo no voy a intentar catequizarles, pero piensen sobre ella. Recientes investigaciones de amplio rango han confirmado y aumentado el número de casos de selección de sitio de los elementos transponibles, hotspots. Es decir, que van a sitios concretos, que no es al azar, es decir, que se podrá estudiar científicamente, que estamos ya entrando en la biología científica. Vamos a dejarnos de el azar y la competencia y los egoístas y los actos y los no actos. Estamos basándonos en datos científicos, moleculares y genéticos. Hotspot, tendencia a ir a sitios concretos, implicando los elementos cromosómicos preestablecidos más que accidental. Es decir, que la variabilidad de la vida está dentro de unos márgenes en los cuales todos interactúan y dan resultados concretos. La posibilidad de una generación de diversidad parcialmente predeterminada se discute. Esto pues, nos vale a llevar al bastante abrupto origen de nuevas especies que no ha sido sintetizado en la teoría macroevolutiva del equilibrio puntuado de paleontología. Así que esto nos vale para comprender los mecanismos de los saltos de organización. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los elementos que hacen estos saltos? Pues estos son los retrotransposones. Hacen copia se transcriben a ARN y tienen una transcriptasa inversa por la cual hacen una copia a ADN complementario, se inserta en otro sitio, con lo cual se duplica el contenido genético de este. Recordemos que los elementos, los homeoboxes, eran duplicaciones de genes. Estos son los que lo duplican. Es decir, que estos están en el origen de los homeoboxes. Y luego hay transposones conservadores que cambian de sitio, con lo cual producen las organizaciones cromosómicas. ¿De dónde vienen estos elementos? Pues hay un mecanismo que conocemos que es capaz de insertar ADN en los genomas, que son los virus. El virus, el ciclo lítico, que era como se conocieron los virus, se descubrieron porque causaban enfermedades. Entran en la célula, hacen copia de sí mismo hasta que desgastan el material de la célula y salen e infectan otras cosas. Pero hay un ciclo lisogénico por el cual insertan su ADN en los cromosomas en sitios concretos también. Hay hotspot, no es al azar. Tienen su sitio para insertar los cromosomas. Aquí está explicado globalmente el origen de los virus endógenos y los elementos móviles. Insertan trayectoria inversa y se insertan en el ADN formando un provirus, un virus endógeno. Luego, la agresión ambiental puede hacerle que se transcriba y salga para afuera. Estos se pueden quedar como transposones e incluso producir, como hemos visto antes, por tracción inversa, retrogenes. O sea, es una parte fundamental de la construcción de los genomas. Esto es un retrovirus endógeno, estos son retrotransposones, cuya única diferencia es que esto es el gen EMB, el gen que codifica la cápsida. Los virus endógenos están enteros en los genomas, de forma que una agresión ambiental puede hacer que reconstruyan su cápsida y salgan enteros. Pero ellos están insertados en los genomas. El gen EMB de la envuelta, la polimerasa, la transcriptasa inversa, la endonucleasa. Es decir, los transposones son igual que los retrovirus que han perdido el gen EMB, aunque hay unos que pueden construir la envuelta con una zona concreta. Y luego las otras clases que hemos visto de elementos sine y line, pues son transposones que han ido perdiendo trozos, virus que se han quedado por trozos. Es decir, que tenemos en cuenta que las células de los seres vivos están formadas por bacterias que se han fundido y el resto de las secuencias son elementos transponibles, sine, line, elementos móviles, pues un gran porcentaje de los genomas es de origen viral. Y es lo que dice Monsanto, visión darwinista de los virus.
Virus, entidad celular infecciosa que aunque puede sobrevivir extracelularmente es un parásito absoluto porque solamente es capaz de replicarse en el seno de las células vivas específicas, sin generar energía ni ninguna actividad metabólica. Son parásitos absolutos. Vamos a ver datos sobre los virus. El origen del sexo y el ciclo celular eucariota es consistente con un origen viral de las células. O sea, hay características de la célula eucariota que no son de la célula procariota, de las bacterias. Por ejemplo, los cromosomas lineales, con telómeros, la separación de la transcripción de la traslación, que en las bacterias es directa. Viral, origen de los telómeros y de las telomerasas. Y su importante papel en la eucariogénesis y el mantenimiento del genoma. Los telómeros, que hablan que están asociados con el cáncer, porque son los que mantienen los cromosomas compactos, de origen viral. Las proteínas de replicación y transcripción de las mitocondrias, de origen de bacteriófago, viral. Los microRNAs, identificados, codificados por virus. Los microRNAs, eso que dije antes, que controlaban la actividad de los genes. Los priones. Los priones, que como ustedes sabrán, son proteínas patógenas que nos matan. Los priones son proteínas fundamentales para la célula. Son proteínas de comunicación celular. Se convierten en patógenas cuando sometimos al ser vivo a un estrés tremendo, como por ejemplo criar las vacas estresadas, hacinadas, alimentarlas con piensos animales, y los priones se estropean y se convierten en patógenos. Porque como sabrán, cuando en las vacas criadas en extensivo, como en la zona del norte, aquí, en el País Vasco, en Cantabria, no salió el mar de las vacas locas. Era el ambiente el productor de las vacas locas. Pues la cápsida de un virus son los priones. La ubiquitina, una proteína fundamental para el control celular. Un gen viral codificando ubiquitina. Glicosiltransferasas codificada por virus. Proteínas que tampoco tienen las bacterias, las tienen las eucariotas, son fundamentales, pero miren qué explicación de los autores darwinista del tema. Cómo lo que ellos ven, cómo lo retuercen hasta extremos patológicos. Por millones de años, los virus han coevolucionado con sus huéspedes. Consecuentemente, durante esta coevolución, el proceso de coevolución, los virus han adquirido mecanismos para imitar, secuestrar o sabotear los procesos del huésped que favorecen su replicación, incluyendo mecanismos que modifican su ricoma. O sea, la visión de la vida que tienen es, como han coevolucionado con los huéspedes, consecuentemente los sabotean, los secuestran, los imitan. La visión de la vida patética, patológica, ¿no? Es como decir, Marianito durante años estuvo trabajando con don José en su tienda. Consecuentemente les extorsionó, les saboteó y le engañó. Hombre, pues no, es una visión de la vida un poco fea, ¿no? No es consecuentemente, es una... Genes transmitidos de celular organismos a baculovirus. Son genes de los organismos que son de origen de baculovirus. Lo interpretan al revés. Un montón de proteínas que no tienen la célula eucariota, la procariota, de la ligasa, ribonucleótido reductasa, transtilador global, inhibidor de la apoptosis, quitinasa, un montón de proteínas que no tienen las procariotas, que las tienen los baculovirus. Y esto que es fundamental, y vamos a terminar ya con esto que es lo fundamental. El virus del SIDA necesita una gran cantidad de ayuda del huésped humano. O sea, los virus no secuestran ni sabotean los mecanismos de la célula. Es la célula la que utiliza los virus y los mete dentro, los inserta. Es un mecanismo de adquisición normal de genes, aunque este caso es un caso patológico, lo veremos por qué. El virus necesita más de 200 proteínas humanas para infectar las células inmunes, entrar en el núcleo, integrarse y los cromosomas y hacer copia de sí mismo. Necesita más de 200 proteínas celulares que ayuda al virus. Y ahora veamos esto que es muy importante, sobre todo para las señoras y para pensar sobre el origen del virus del SIDA. Virus endógenos, retrovirus endógenos placentales. Significado, como escriben al revés, sé creerlo, significado estructural, funcional y evolutivo. Hay un virus endógeno que ahora se llama el virus W, cuya proteína de la cápside de la sincitina contribuye a la formación del sincitio trofobasto en las mujeres embarazadas. Pues sus proteínas también contribuyen a la formación de la placenta. El virus hace que se forme la placenta
e inmunodeprime a la mujer embarazada durante el embarazo para evitar que sus anticuerpos ataquen a los antígenos del hijo, que son extraños porque son parte de origen paterno. La mujer embarazada está inmunodeprimida y tiene un montón de virus en su líquido amniótico, que son virus que funcionan, son fundamentales. Virus endógenos regulan la perimplantación, crecimiento placental y diferenciación. El virus del SIDA es un virus que produce inmunosupresión, luego veremos cómo se ha podido producir. Pero esto me parece bastante significativo, que hay virus endógenos, se descubrieron en el año 75, un japonés, no le hicieron ni caso, de que las mujeres sanas tenían montones de virus por el líquido amniótico y que no hacía nada malo. No le hicieron ni caso. Al final ya se ha visto que es un virus cuya secuencia contribuye a un paso evolutivo dificilísimo. El paso de ovíparo a vivíparo, desde el punto de vista darwinista, es absurdo, porque incluye un montón de características simultáneamente interrelacionadas y que obtenerlas gradualmente y al azar es ridículo. Y además que no es ninguna ventaja ser vivíparo sobre ovíparo desde el punto de vista de sobrevivencia, porque es mucho más fácil poner un huevo que el parto tan complejo de los... Ya no gustaría a las mujeres decir, Mariano, empolla el huevo que me voy a comprar, ¿no? Sin problema, ¿eh? Y es mucho más complicado el parto, ¿eh? Es decir, y es muy complejo y sabemos que hay virus endógenos implicados. Ordenamientos genómicos mediados por virus durante la evolución humana. Pero esto que quiero que veamos ahora es para finalizar, porque tiene mucha importancia en lo que está pasando con las vacunas y con los virus estos extraños. Bueno, los LTR de los virus, las zonas terminales de los virus, son importantísimos promotores de muchos genes humanos. Pero lo fundamental es esto. Expresión durante el desarrollo embrionario de retrovirus endógenos ERV3 y ERVK en el tejido humano. En el desarrollo embrionario se están expresando y están en danza una gran cantidad de virus endógenos con secuencias que forman parte de la formación de los tejidos. Por ejemplo, elevados niveles de expresión se encuentran en los siguientes tejidos en desarrollo: riñones, lengua, corazón, hígado y sistema nervioso central. En el desarrollo embrionario se están expresando montones, están los virus endógenos funcionando, cumpliendo su función. Pero también durante la vida ya adulta, en los tejidos, análisis de los virus endógenos, actividad transcripcional en tejidos humanos con un microarray. Actividad en tejidos humanos, sugiriendo que los virus endógenos son activos en las células humanas de una forma específica de los tejidos. Los más miembros activos de la miembra esta se encuentran en preparados de piel, glándula tiroide, placenta, tejidos de reproductivos órganos. Es decir, que en nuestros órganos se están expresando virus endógenos. Y para colmo, en el mar, los estudios que han hecho los virus marinos han demostrado que son la base esencial, fundamental de la pirámide trófica del mar. Virus marinos y sus papeles biogeoquímicos y ecológicos. En aguas marinas superficiales hay 10.000 millones de virus por litro, de 5 a 25 veces más que bacterias. Una sopa de virus. Cuando están ustedes en el mar, en la playa, están en una sopa de virus. ¿Cuál es su función? Influencia muchos procesos biogeoquímicos y ecológicos, incluyendo ciclo de nutrientes, respiración del sistema, distribución por tamaño de partículas, tasas de control de caída, control de algas y de biodiversidad de algas y bacterias, y distribución de especies, control de bloom de algas, formación de sulfuro de dimetilo y transferencia genética. El sulfuro de dimetilo que forman contribuye a la nucleación de las nubes. Los virus están en la base de la pirámide trófica marina y conectan el mundo orgánico con el inorgánico, contribuyen a la nucleación de las nubes. La vida es un ensamblaje de todos sus componentes que son fundamentales para el funcionamiento. Es mentira lo que nos han contado, que la vida es competencia y que los más aptos y los menos aptos. Estos son los virus fotografiados y las bacterias. En el suelo, 1,5, son variables, pero se encuentran datos de 5,3 por elevado a 8 virus por gramo de suelo seco.
Vivimos en una sopa de bacterias de virus que han creado la vida, que han creado los genomas, que colaboran en el funcionamiento natural de la vida y que estamos alterándolos y convirtiéndolos en nuestros enemigos por la visión que nos han enseñado de la vida como una lucha permanente. La vida se organiza en sistemas complejos, que se organizan en sistemas de mayor complejidad. Es decir, una célula es un sistema ya complejo en sí mismo, pero no existe en la vida, en la naturaleza, una célula suelta de riñón. Tiene que haber un riñón, y el riñón no está suelto, tiene que organizarse con otros tejidos para formar un organismo, y los organismos no están sueltos, tienen que organizarse en ecosistemas. No existen individuos solos en el mundo. Tiene que estar una especie, y esa especie integrada en un ecosistema. Son sistemas que se organizan en niveles de mayor complejidad, con muchos componentes que interactúan todos entre sí dinámicamente, y que la evolución pues, sigue esos patrones. Y los sistemas complejos de von Bertalanffy, cuando hay una gran agresión ambiental, pues hay un caos o un salto en el nivel de complejidad, que es la evolución. Esto no lo solía poner antes, pero ahora lo pongo porque yo no tengo la menor esperanza en que valga para nada, así que voy a ponerlo. En el año 95 escribí este libro, La mar y los mensajeros, la función de los virus en la evolución, en la que decía, patentaba el modelo de integración de sistemas complejos, que decía, este modelo se podría sintetizar de esta forma. El origen y evolución de la vida sería un proceso de integración de sistemas complejos que se autoorganizan en otros sistemas de un nivel mayor. Las unidades básicas serían las bacterias, que cuentan con todos los procesos y mecanismos fundamentales para la vida celular, cuyos componentes parecen haberse conservado con muy pocos cambios a lo largo del proceso evolutivo. Los virus, mediante su mecanismo de integración cromosómica, serían los que, bien individualmente, bien mediante combinaciones entre ellos, introducirían las nuevas secuencias responsables del control embrionario y de la aparición de nuevos tejidos y órganos, así como de la regulación de su funcionamiento. Me dio mucha ilusión cuando vi este trabajo de unos físicos que habían hecho un modelo matemático con los datos de los genomas conseguidos hasta ahora, y decía, la velocidad de la evolución ha incrementado porque las bacterias y virus constantemente intercambian cadenas transponibles de ADN entre especies, haciendo posible para la vida, la forma de vida evolucionar más rápido que lo que ello hubiera sido basado en selección sexual o mutaciones genéticas al azar. Esto se ha comprobado estudiando los genomas, que la construcción de los genomas se ha hecho así con intercambios de paquetes completos de genes, no por mutaciones, ni graduales, ni al azar, ni independientes del ambiente. Entonces, pues también me hizo mucha ilusión este artículo, que tampoco vale para nada, como han visto a Ayala, que dice, los virus han sido mucho tiempo vistos como outsiders de la naturaleza, como parásitos que dependen de una célula huésped para sobrevivir. Ellos no parecen haber alcanzado totalmente los galones de un organismo vivo, pero son actualmente más abundantes, diversos y complejos de lo que una vez se pensó. Distintos cálculos sugieren que hay más genes no descubiertos en el mundo viral, fundamentalmente más de fagos, que en todas las otras formas de vida combinada. Y todo esto, esta vasta presencia tiene unos profundos efectos en el resto de la vida. Intercambiando genes dentro y fuera de sus huéspedes, los virus parecen ser la mayor fuerza evolutiva de la evolución de los organismos superiores. Incluso en nuestro propio genoma, los genes que han llegado de virus están trabajando duramente. Esto nos ha llevado a darnos cuenta de que los virus probablemente juegan un papel fundamental en los procesos ecológicos, biogeoquímicos, evolutivos que envuelven a todo el mundo natural. Más que ser outsiders, son emergidos como principalmente la presencia más ubicua de la vida. Y este pobre inocente, Félix West, este es un prestigiosísimo virólogo, en Nature publicó en 2007 la próxima revolución de la biología. Parece que va apañado. Si ven la prensa y si ven lo que nos cuentan. Dice, la imagen emergente de los microbios como intercambiadores de genes demanda una revisión de conceptos como organismo, especie y la misma evolución. El punto de salida es la referencia horizontal, la referencia no genealógica de material genético de un organismo a otro, como de una bacteria a otra o de virus a bacteria. Y un ecosistema que la Tierra entera, de una enorme belleza, de una gran complejidad, en la que no sobra nada ni nadie, no hay ADN egoísta, no hay chatarra, no hay unos más aptos que otros, es el ambiente el que ha generado y ha condicionado la evolución de la vida, y tenemos que tener en cuenta que como sigamos actuando con la vida de esta manera, pues lo que tenemos las posibilidades de perder seremos nosotros. Así que esto lo quería decir por el momento.
Muy bien, pues muchas gracias y creo que tenemos tiempo todavía para una breve ronda de preguntas que posiblemente habrá en función de la originalidad y de la heterodoxia, me permito decir, del planteamiento de nuestro conferenciante de hoy. ¿Alguna pregunta? Adelante. Bueno, yo me ha sorprendido especialmente la primera parte de la exposición. La segunda parte, pues me parece las intenciones indudablemente es muy importante. Una pregunta que me surge ahí es, Boese, cuando hace los dominios de los organismos, resulta que no incluye a los virus. Entonces, ¿cómo los considera? Pone arqueas, bacterias y entraña. Y entonces los virus, que son tan importantes en su opinión, pues... No. Perdón, es que no es en mi opinión, quiero decir. Es que no es una cuestión de opinión, son datos. Sí, opiniones de muchos autores, ¿no? No, datos, información. Es que hay una cosa cuando... Me parece muy curiosa la argumentación darwinista, que me pasa a mí, no me refiero a usted, sino en general, que dicen que esto que yo planteo es una opinión y lo suyo es dato científico. Cuando lo que es opinión es lo suyo. Cuando digo, qué duda cabe que igual que la naturaleza, que los ganaderos seleccionan ganado, la naturaleza selecciona, es una opinión. Estos son datos científicos. Es que el problema está en que esto no es lo que yo he contado no es un invento mío heterodoxo, sino he puesto un dato después de otro, 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 después de otro. Son datos. Son virus endógenos que están ahí, que hacen la placenta, que codifican glicoproteínas, que codifican esto, que controlan los genes, que se expresan en los organismos. Es decir, que lo que quiero plantear es que no estoy inventándome nada ni haciendo interpretaciones extrañas, sino poniendo un dato detrás de otro. Como se han acostumbrado los biólogos a hablar mediante invenciones, pues hablan de que estos son interpretaciones. No, interpretaciones darwinistas, es decir, la naturaleza selecciona igual que los ganaderos seleccionan, y hay unos más aptos que otros, y hay competencia. Y la naturaleza no hay competencia, los animales son animales, no están pensando en competir unos con otros, no compiten, y los genes no compiten, son moléculas. El ADN no compite, el ADN es un moco, se puede comprar. El ADN solo no es nada. Como han visto ustedes, cómo se construyó, es un constructo elaborado por extrapolación de la selección de ganaderos a la naturaleza. Eso no existe. Yo comprendo que es muy difícil. A mis chicos en mi curso, en un cuatrimestre, consigo desprogramar a un 10%. Son chicos de quinto y cuando llegan a quinto ya no hay quien lo desprograme. Porque ya tienen hecho una estructura, ya se han hecho una comprensión de la vida, se han contado todo, está muy bien estructurado con un gran sabio, un fenómeno increíble, una inteligencia sublime que descubrió la evolución, que descubrió la selección natural, que es un descubrimiento, que es una hipótesis que dijo, ¿qué duda cabe que igual que el ganadero selecciona ganado, la naturaleza selecciona gente? Pues no selecciona nada. Pero si los cambios son así, no tiene nada que ver con la selección natural, porque son cambios tan complejos que o funcionan o no funcionan. Entonces, si no funcionan, pues se mueren. Si funcionan, pues es porque resulta que la integración de esos componentes hace que un fenómeno se produzca y que un organismo viva. Pero no hay nada que seleccionar. Seleccionar quiere decir que... Claro, los mismos cambios, claro, si no tampoco puede... Claro, o sea, no tiene nada que... Por eso, el tema está en lo siguiente. Como se ha visto que hay hotspots, que los elementos móviles tienden a ir ante una agresión ambiental, cambian a un sitio concreto. ¿Qué pasa con eso? Pues que eso produce lo siguiente. Cuando hay una agresión ambiental, como un meteorito, una erupción volcánica, una gran crisis ambiental, afecta a toda una población por la misma forma. Entonces, todos los elementos móviles saltan al mismo sitio en varios individuos a la vez, con lo cual surge una población nueva que le permite reproducir.